Bienvenidos todos, primera charla de Proyecto Latam Bien 2025. Vamos a presentar, como siempre, súper rápido el proyecto para quienes todavía no nos conocen. Saben que Plataforma Latam es una plataforma de arquitectura, de difusión de arquitectura contemporánea en América Latina. Nos gusta esta idea de tener como un espacio como de pensamiento que sea como satélite a la academia, aunque muchos de los que participamos en Proyecto Latam saben que somos profesores en distintas universidades. Pero bueno, nos interesa nuevos modos de abordar viejos temas y esta idea de despertar el interés por la arquitectura que estamos haciendo, que es excelente y tenemos que conocerla e incorporarla como referentes. Todos los años hacemos el ciclo de charlas, ya vamos por el quinto año y es de especial interés para nosotros la idea de tejer vínculos. Parece que cuando nos conocemos las cosas cambian radicalmente. Hoy lo tenemos a César Guerrero. César, junto con Ana Cecilia Garza, que hoy no nos puede acompañar, son los titulares de SAR, es un estudio originario de Monterrey, de México. Después les vamos a dejar, cuando veamos el video de YouTube, toda la descripción con todas las cosas que han hecho. Eso es un estudio más que interesante. Eh, por supuesto, la obra de ellos está muy publicada, han participado en bienales, han dado conferencias por todos lados, son profesores universitarios, así que va a ser un placer enorme conversar con César. Así que, César, te doy la bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ahí me están viendo, ¿no? Supongo. Sí, Sí. perfecto. Si querés Bueno, compartir. gracias a todos por la invitación, Silvina, por los ciclos de charlas que hacen, muy interesante. He visto algunas también. Y bueno, también por todos los chicos que se han inscrito, colegas que están aquí este tiempo que vamos a compartir. Voy a presentar un poco el trabajo que hacemos en el taller, como que tratándolo de relacionar con ideas, ¿no? Con algunas ideas básicas, no tanto como la descripción de los proyectos en sí, pero bueno, espero que pueda comunicarles un poco pues, los orígenes y cuál es el sentido que nosotros le damos a este trabajo. Bueno, la oficina, que se movió, ¿no? La oficina pues, se llama así, SAR, le dicen, nosotros le decimos SAR, otra gente pues, le dice SAR, bueno, no importa eso, al final de cuentas el tema es de que pues, engloba el trabajo de un equipo, ¿no? Lo vemos como un equipo, no como una persona. Realmente yo ahorita voy a ser como portavoz, ¿no? De la gente del equipo que trabaja con nosotros, con Ana, conmigo, con María, y colaboradores que han pasado, ¿no? En estos años, casi ya, nosotros pusimos el taller en el 2006, entonces ya tenemos unos años haciendo cosas, ¿no? Más o menos todas son como de escala bastante pequeña, ¿no? Mediana, modesta, digamos, ¿no? Con presupuestos modestos, etcétera. Pero nos parece que la arquitectura pues, es un tema de ideas grandiosas, ¿no? No de edificios grandes, ¿no? En ese sentido. Entonces, también nuestro trabajo tiene mucho que ver con, pues, dónde estamos, dónde crecimos, dónde aprendimos, ¿no? Nosotros venimos, estudiamos aquí en Monterrey, porque no somos todos de aquí. Solo Ana es oriunda de acá de Monterrey, de la ciudad, y María y yo salimos de otros lados. Y al final nos une la carrera, el estudio de la arquitectura y acabamos en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues en esos años empezamos a conocer lo que teníamos. Pienso que la arquitectura viene como de toda esta cuestión de, del sitio principalmente, ¿no? Es como uno de las fuentes, ¿no? Inagotables ahí de ideas por la arquitectura. Y Monterrey está pues, en un lugar, en mi punto de vista, como súper interesante, que es en el norte de México, donde puedes encontrar muy cerca de la ciudad, ¿no? Desiertos, ¿no? Paisajes como esto, donde hay como simplemente desierto y montañas en el horizonte, ¿no? Formaciones, ¿no? Que están ahí inexploradas muchas, ¿no? Eh, de diferentes épocas, ¿no? Geológicas y van haciendo como diferentes expresiones de los sitios, ¿no? Pues, lugares donde hay ríos, ¿no? Donde hay lagos, ¿no? Todo eso pues relativamente cerca de la ciudad. De hecho, cuando uno llega al aeropuerto de Monterrey, esta era una de las fotos que uno veía en el túnel de, de la llegada al aeropuerto y veías esto, ¿no? Veías como las montañas, las cordilleras, la secuencia de cordilleras que está como al lado sur de la ciudad. Y se me hacía muy interesante, ¿no? Siempre he pensado que eso, la verdad es que para mí es lo más notable, ¿no? De donde vivimos.
y no la ciudad en sí misma, ¿no? De hecho, pues la foto no sale en la ciudad, sale en las montañas, ¿no? Sale esta secuencia de cordilleras, ¿no? Y ahí, donde termina esa secuencia, empiezan las construcciones pues, de diferentes tipologías, ¿no? Hace ya unos cientos de años que pues, se funda la ciudad de Monterrey y empieza pues, a crecer, ¿no? A ser una metrópoli ya en este momento a construirse en la parte pues, del valle, ¿no? Plano, y incluso pues, también en la parte de las montañas, ¿no? O sea, hay montañas que quedan adentro de la ciudad, montañas que están alrededor de la ciudad, y entonces hay como toda una mezcla entre topografía, eh, cosas artificiales, ¿no? Que de alguna forma esas construcciones, hay como esta idea de construcción y destrucción al mismo tiempo. Hay un tema de puestos muy, muy potente, ¿no? Que está todo el tiempo sucediendo en la ciudad, que a mí siempre me parece como una cuestión de estudio muy interesante, ¿no? Creo que al final de cuentas, que a veces sentimos que la arquitectura o los proyectos que hacemos de alguna forma critican esta situación. eh, Tratan de establecer otro tipo de diálogo con los sitios, ¿no? Precisamente porque vivimos en un lugar así. Me recuerda un poco esta imagen que es muy vieja, yo creo que desde la carrera a mí en lo personal me llama mucho la atención y pues también al equipo como de esta cosa de paisaje, de ciudad, de geometrías, de abstracción, todo mezclado como en un solo mundo que hemos estado como creando, que al final de cuentas pues sería esta ciudad, ¿no? Y las relaciones que esos van teniendo unas cosas con otras, ¿no? Unos elementos, o sea, de geometría con paisaje, de construcción con paisaje, con naturaleza, ¿no? De figuras, con abstracciones, ¿no? Eso lo ve uno muy claramente desde el aire, ¿no? Pues donde está toda la ciudad, la mancha urbana y donde está la secuencia de las cordilleras, ¿no? Al mismo tiempo, esta ciudad tiene como una historia industrial, ¿no? En algún momento fue la ciudad del norte de México que más se desarrolló, ¿no? Industrialmente se hizo, eh, pues las empresas, de algunas empresas más importantes del país, pues aquí tienen su origen, ¿no? Cemex con el cemento, ¿no? De todas estas montañas, pues se han estado aprovechando para sacar la materia prima para hacer este producto y bueno, construir. Es la fundidora, ¿no? Que también le dio como mucho sentido a la ciudad de crecimiento, su cercanía con Estados Unidos para mover el material, ¿no? Ahora ya no tanto para fundición y para creación del acero, sino más como comercialización, ¿no? Es muy potente en empresas que comercializan, pues, piezas de acero y vamos a ver cómo pasa ahora con los aranceles, pero bueno, realmente ahorita es como bastante potente todavía en ese sentido. Y otras empresas como relacionadas también con la industria, ¿no? Sobre todo vidrio, ¿no? Vidrio plano. Todo eso, pues al final de cuentas, sale de los recursos de la naturaleza, ¿no? Del sitio donde uno trabaja. Y para nosotros eso siempre ha sido como muy importante en la obra, ¿no? O sea, como el lugar, cómo leer el lugar y los recursos que tiene un lugar para poder hacer como proyectos que puedan establecer diferentes lecturas, ¿no? Y diferentes relaciones, pues, con su entorno, ¿no? Nuestro lenguaje que hemos podido desarrollar al final de todos esos años, pues es un lenguaje como abstracto, geométrico, nosotros le llamamos como que con alta constructibilidad, o sea, nos parece que tenemos que diseñar cosas que sean fáciles de construir de cierta forma, o que sean factibles, que puedan utilizar como el conocimiento que ha tenido la gente que tiene diferentes oficios, también como herencia de esas industrias, ¿no? Que crearon la historia de la ciudad, bueno, se crearon también oficios, ¿no? Y que estos oficios sean bien utilizados para la construcción de las piezas arquitectónicas que diseñamos, ¿no? Con ese lenguaje, pues a veces abstracto, porque, como les digo, el tema es de que sea construible, ¿no? Diseñar cosas que sean con alta constructibilidad para que puedan realmente hacerse realidad, ¿no? El taller, pues, es un grupo, ¿no? De gente, ¿no? Es una colaboración, un taller colaborativo de arquitectura. Pasado muchos colaboradores, estudiantes que hacen prácticas aquí de diferentes universidades de México, ¿no? Y bueno, pasan su tiempo, todos ellos han dejado pues, su estela, ¿no? De su esfuerzo aquí en el taller y siempre estamos agradecidos por la gente que ha pasado aquí. Nosotros presentamos el trabajo
pero al final de cuentas, pues es un trabajo colaborativo de muchas personas, ¿no? Que nos ven en el taller desde el trabajo, ¿no? Diario de estar haciendo el desarrollo del proyecto, ¿no? Pues a través de maquetas, planos, etcétera. Y también el equipo, digamos, pues de colaboradores externos que son los que construyen la arquitectura, ¿no? Nos parece que es muy importante como tanto trabajar en el taller como trabajar en el sitio y tratar de alguna forma colaborar con ambos mundos, ¿no? O sea, con el mundo de las ideas, el mundo de los conocimientos, del concepto abstracto de la arquitectura y después, pues el mundo práctico, ¿no? El mundo de la construcción, el mundo de los tiempos, el mundo de las personas, el mundo de los problemas que suceden en las obras y con eso, pues tratar de al final, pues llegar a piezas que de alguna forma eh, pues puedan tener un mensaje, ¿no? Un mensaje, pues digamos, un poco memorable en ese sentido, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Una de las ideas importantes del taller, pues es eso, trabajar con lo que hay, con lo que está en la mano, los recursos, reconocer esos recursos, tanto humanos como los que estaba platicando ahorita del taller o de los obreros, como también de los lugares, de la ciudad, de las industrias o los recursos que están alrededor de todos esos. Todas las personas tienen recursos que pueden usar para hacer arquitectura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a, de alguna forma, leer esas situaciones y con eso transformarlas en, digamos, complementar las ideas de arquitectura para poder tener obras, ¿no? Esta primera imagen o esta serie de imágenes de Mariana Jampolsky, una fotógrafa mexicana que ha estado como tomando fotos de estas como construcciones muy primitivas, rurales, que pues, simplemente pueden marcar territorios, generar como cubiertas, generar con unos recursos, eh, digamos, usos, ¿no? Como pues, generar sombra o de alguna forma también proteger, ¿no? Cultivos, etcétera. En estos tipos de estructuras siempre nos llama la atención cómo la gente tiene como esta capacidad constructiva, capacidad de síntesis de lo que tiene a la mano para resolver los problemas que tiene, ¿no? Entonces, la arquitectura de cierta forma está un poco ahí, es una cuestión social y los arquitectos lo que tratamos de hacer es leerla pues, complementarla y llevarla como a, pues no sé, a un nivel un poco más de, quizá, de comodidad, ¿no? O sea, un poco más útil, más fácil las cosas para la gente, etcétera, de dar mejor calidad de vida, ¿no? Por ahí también los sitios tienen una cuestión importante como recurso, ¿no? Esta es una imagen dentro de de la serie de cordilleras que están al sur de la ciudad de Monterrey. Vienen muchos, ¿cómo se llama? Vertientes de agua, ¿no? Cuando hay lluvias, ¿no? Todas las corrientes son captadas por estas montañas y al final, bueno, se forman en un gran río, que más o menos está por ahí donde está este punto, es donde salen de todas las cordilleras que están por acá, ¿no? Todas todas las corrientes de agua y luego el río atraviesa la ciudad, ¿no? Entonces, el río es una cuestión que está presente, tan presente como las montañas en la ciudad, ¿no? Si bien es un río que está casi todo el año seco, ¿no? Es un río que cuando hay huracanes o temporada de huracanes cobra vida se inunda y se desborda, etcétera. Pero bueno, es una energía que está ahí en la ciudad y es constante. Pues nos parecía que bueno, en este proyecto, que al final es hacer creo que es nuestro proyecto como más mesoamericano que hemos hecho, como unas plataformas sirven como para tener una lectura de ese sitio, porque está ubicado como en el lecho del río, justamente, son estas plataformas abstractas, ubicadas en estas valles, ¿no? Creados entre las montañas, que tienen como función simplemente marcar un espacio, generar unos miradores, en este particular es para poner carpas y acampar ahí, y el otro tiene como un fogatero que está como en medio de este espejo de agua. Y son estas piezas pues muy abstractas, muy, digamos, como decía, ¿no? Como unas plataformas ahí un poco antiguas quizá. Quizá cuando todo se termine aquí en la ciudad y en unos miles de años alguien pase por ahí y dirá pues que era como de alguna civilización eh, del pasado, ¿no? Lo que me interesa de aquí es que al final estas abstracciones formales se construyen con la materia que está ahí, ¿no? O sea, las piedras son las piedras mismas del río,
las ramas son las mismas ramas que estaban en el matorral del terreno, y con eso pues se construye la arquitectura en ese sentido, ¿no? Pasa algo parecido en otros proyectos donde, por ejemplo, usamos como recurso la tradición de pirotecnia que existe en México, ¿no? Es muy común que los fuegos artificiales acá no nada más están ligados como a la celebración no sé, una inauguración de las Olimpiadas del Mundial o algo, que nada más hay unos fuegos artificiales muy simples. Acá hay como todo un cuento en que puedes generar historias a través del fuego, de la pirotecnia, ¿no? Entonces, en este pabellón, para una feria de diseño, ¿no? En la playa, en Oaxaca, pues es un pabellón donde la pirotecnia va moviéndose y va generando toda una narrativa abstracta, obviamente, pues para la celebración de ese evento. Algo interesante también aquí era como cómo utilizar esa fuerza de la naturaleza, ¿no? Digamos, este fuego a través de un elemento arquitectónico y que pudiéramos como tener una relación eh, con esto, ¿no? Que va un poco más allá de las cosas que a veces podemos controlar, ¿no? Al igual que los pabellones pasados, creo que ahí había como un proyecto que tiene que ver como con los materiales, las piedras del río, el agua, el aire, la tierra, era como un tema de ese tipo de lectura del sitio, y acá un poco con la lectura del fuego, ¿no? Eh, Hay otros recursos, por ejemplo, que es más cultural, ¿no? En una de las montañas en el lado norte de la ciudad había una ermita que es este volumen blanco, ¿no? Una ermita de la Virgen de Guadalupe, que es como la Virgen de aquí de México, ¿no? Más pues, más importante, ¿no? Y el proyecto era como tratar de rehabilitar ese espacio y darle como un uso un poco más, digamos, para más personas, porque era muy pequeña esta ermita, ¿no? La intervención que nosotros hicimos al final es esta caja de madera que antecede un poco la ermita y le sirve como un salón, ¿no? Hecho también con pura materia reciclada, puras maderas de diferentes tamaños recicladas, que fuimos como tratando pues de darle un orden básicamente, ¿no? La arquitectura es un poco eso, ¿no? Dar un orden a los materiales. Nos parece que no importa mucho qué tipo de material uno usa en la arquitectura, sino el orden con los que lo usas, ¿no? Tú puedes hacer que eso haga todo un cambio, ¿no? En los espacios, ¿no? El orden en que se usa el material. Entonces acá con estas piezas, ¿no? Verticales, pues se generaba como un edificio que es como una celosía, aprovechando ya como situaciones culturales de ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, este lugar que luego se hace como el altar hacia la Virgen y que tiene como todavía esta situación de que sigues viendo la montaña esta donde uno va subiendo, que se hacen celebraciones el 12 de diciembre, con las peregrinaciones, ¿no? Que va la gente y pide cosas pues, en esta creencia no religiosa, cuestiones como estas, donde en la plataforma se hacen como bailes religiosos, etcétera. Y la arquitectura entonces utiliza de alguna forma o se relaciona un poco bien con esas cuestiones culturales, ¿no? No nada más está como una pieza ahí inerte y con ciertos usos. O sea, puede ser un uso más comunitario, donde pues la gente utiliza la arquitectura para celebrar una cuestión como más cultural, como esta, ¿no? Que es el tema de la ermita, ¿no? Otro recurso que nos parecía muy interesante viviendo aquí era como utilizar los cuerpos de agua que teníamos cercanos. Cerca de la ciudad hay algunas presas, pero hay una que en particular está bastante cerca, ¿no? Media hora, una cosa así. Entonces, nos pareció como interesante hacer algo que de alguna forma le diera como mm, una notoriedad arquitectónica a este sitio, ¿no? Entonces creamos una arquitectura temporal, que básicamente la idea pues es autogestionarlo de otro proyecto. Tenemos un proyecto en construcción en la costa de la presa, ¿no? Una casa de campo, ¿no? De vacaciones, donde la gente va a fin de semana. Y en esta casa, bueno, pues estaba en el momento de la construcción, en el proceso de construcción donde están los polines de las cimbras, ¿no? Para colar losa, etcétera. Y ahí como que surgió esta idea de utilizar esta estructura similar a una cimbra
de esa losa para construir una habitación, o una cámara, ¿no? Una cámara espacial, donde pudiéramos de alguna forma explorar este territorio, ¿no? Al final de cuentas era como darle esa visibilidad a un territorio que, si bien está ahí, la gente lo usa como pues para otros, eh, a veces la gente tiene tan cerca ya las cosas y las tiene tan interiorizadas que después que no las puede ver de otra forma, ¿no? Entonces, aquí tratábamos de darle como otra lectura, ¿no? A esta presa, hacer esta cámara, hacer esta como tener esta imaginación, ¿no? De poder como autogestionar proyectos de los mismos proyectos que uno está haciendo y explorar, ¿no? La idea es irnos a esta isla que se ve ahí, ¿no? Con una isla un poco más abstracta, móvil, con un artefacto de navegación en pues en el agua, ¿no? En la presa, pues funciona a través de pues, los vientos que atraviesan las montañas, llegan a este lugar y agarran la vela, ¿no? Superior de la cámara. Catamaramétrica se llama porque hay unos catamaranes por ahí que se usan para hacer fiestas en la presa y bueno, es un poco una metáfora de esas cosas, pero desde otro punto de vista, ¿no? Arquitectónico, imaginativo, con otra narrativa, ¿no? De exploración. Nos parece como este tipo de proyectos a veces importantes, ¿no? Como, bueno, qué es lo que nos da, lo que tenemos alrededor como sitio y cómo podemos de pronto hacer proyectos que si bien a lo mejor son un poco ilegales, ¿no? O puede ser, no lo sé, o pueden ser como diferentes, donde también, pero son divertidos también. Creo que la arquitectura no debe dejar de tener esas situaciones, ¿no? Esas situaciones donde uno puede como, bueno, pues voy a hacer esto porque bueno, quiero ver qué hay en esa isla y necesito hacer este artefacto para moverme ahí, ¿no? Eh, pues bueno, otro proyecto ya como un poco más, no sé, arquitectónico o algo así. El tema de una vivienda con los recursos que nos da el sitio, la casa de concreto, porque pues ahí está Cemex, ahí se hacen los concretos, los acabados pues tienen que ver con también el cimbrado, el tipo de tablero que se usa, ¿no? La relación entre esas texturas, ¿no? O los vidrios, ¿no? También de la industria del vidrio de aquí local. Sí, se va haciendo como también del oficio, ¿no? De los oficios de, por ejemplo, estas calles que existen en el centro de la ciudad, o un poco más en el centro norte, donde hay como calles llenas de gente que hace herrería o que hace carpintería o hace como oficios que se han ido quedando en la ciudad por las empresas que históricamente pues están aquí. Y con ellos pues desarrollar piezas, digamos, adecuadas como hacia la arquitectura, pensando un poco en no sé, en ir como un poco en contra de esta vertiente de automatización de todas las cosas, ¿no? Y de ser como que un poco una arquitectura como lejana a la gente. Nos interesaba en ese momento hacer como una arquitectura pues, más cercana, más simple, donde tú fueras la fuerza que activa ciertos mecanismos, ¿no? Otra vez, eh, ¿cómo se llama? Eh, los artificios, sí, artificios, ¿no? Que puedes estar inventando cuando estás como haciendo cosas para la arquitectura, ¿no? Pero al mismo tiempo de trabajar con los proveedores directos, ¿no? Con el herrero, con lo que sabe hacer el herrero, con lo que sabe hacer el carpintero, con lo que sabe hacer el del vidrio, con lo que sabe hacer el concreto, con todo eso, pues ir haciendo como piezas para construir, ¿no? Pues construir en este caso, pues una casa, ¿no? También una cuestión ya pues del espacio, ¿no? Como, como recurso propio, ¿no? De que una casa pequeña, pero pues que se pueda sentir como mucho más amplia, ¿no? O la luz, ¿no? Que también es una cosa que pues ahí está, es gratis, está ahí. No, nosotros intentamos usar mucho en los proyectos que siempre suceda esa situación de que haya mucha iluminación, mucha espacialidad y tratar de que los límites se rompan un poco a través de esos dos, pues, elementos de la arquitectura. Otra idea que hay en el taller es cambiar la escala de las ideas. Lo usamos un poco, esta imagen como que creo que resume un poquito eso, ¿no? O sea, esta casita que se va haciendo con de pronto de diferentes tamaños, pero al mismo tiempo forma un todo, ¿no? O sea, que si hay cosas que se van complementando con otras, puede pasar esa situación, ¿no? O sea, no todo es como unas cosas como independientes, sino que una cosa lleva a la otra, una cosa se puede juntar con la otra y generar un todo después, ¿no? Aunque, no sé, esto es muy literal, por ejemplo, una pieza de un artista de acá, Daniel Serna, que me hace como son unos asientos realmente, unos asientos de diferentes tipos de mármoles,
pero me llama mucho la atención que el proyecto lo había resuelto como pareciendo las piedras del río otra vez, ¿no? Eran como piedras que habían cambiado de material y que habían cambiado de tamaño, ¿no? Y que pues en realidad no son piedras del río porque no existen de ese tamaño, pero que son como una referencia a las otras miles de piedras que hay en el lecho del río, ¿no? Entonces, de alguna forma él cambiaba como esta idea de la piedra por el material y, y la escala, ¿no? Pero no nada más es cambiar como la escala, el tamaño de las cosas, el material, también a veces puede ser como las palabras, el entendimiento, el concepto, la fonética de las cosas, ¿no? En este proyecto que hicimos había una que es una caseta para un guardia, ¿no? En el estacionamiento. Realmente pues viene como de esta idea que era una casa y después era una casita y después acaba siendo una caseta, ¿no? Un sistema constructivo que podía modularse y crecer, etcétera y todo, pero que al final de cuentas pues nos generaba como la arquitectura, ¿no? En ese sentido. Un proyecto que, bueno, la historia de esto es que la caseta esta se tenía que construir relativamente rápido, mientras estaba de vacaciones el dueño, porque me acuerdo que era como unas vacaciones de diciembre, y tenía que ser un sistema como rápido, ¿no? Entonces se escogió este sistema de madera. Acá no es tan usado, ¿no? La madera para construir, pero sin embargo en las montañas hay como ciertas cabañas, ¿no? De fin de semana y todo. Entonces alguien debe de saber usar eso. Pensábamos en ese momento, alguien construye esas cabañas de madera, ¿no? Alguien sabe, ¿no? Y bueno, en una de esas conocimos bueno, volvimos a contactar a Gustavo. Gustavo fue un compañero nuestro de la carrera, ¿no? Es una foto más o menos cuando estábamos casi estudiando, ¿no? Nosotros teníamos como 20 años, 18 años por ahí, y Gustavo pues era una persona que había trabajado haciendo esas cabañas, haciendo construcciones en Estados Unidos, en la construcción había como que se había dado cuenta de la figura del arquitecto, ¿no? Y había decidido venir a estudiar a pagarse su universidad y su carrera y ser arquitecto, ¿no? Entonces era como el arquitecto paradigmático de la generación, ¿no? Obviamente pues había pues, mucho más que algunos profes incluso de construcción, ¿no? De la escuela, pero bueno, de alguna forma teníamos que complementarnos en el tema como de la tecnología y eso, porque eso de hecho no pudo graduarse en la carrera por esa situación. Pero bueno, total, volvimos a encontrar con Gustavo y con sus hermanos, ¿no? En esas vacaciones vienen y construyen este proyecto de una pequeña caseta, ¿no? Otra cosa como de los elementos que pueden como irse juntando para hacer un todo. En el caso anterior pues eran tabla, tablón, polín, todos los elementos de madera que se van juntando para hacer una estructura modular y que pueda crecer y que pueda tener como potencial uso después, ¿no? Eh, Acá, por ejemplo, pues los hilos de alambre que se usan como para hacer estas, ¿cómo se llaman? Cribas, ¿no? Esas cribas que se usan para separar el material a la hora de la construcción, que son como los agregados, las gravas, las piedras, de las arenas para mezclarlas con el cemento y hacer como la mezcla de concreto. Todo eso, pues aquí, bueno, el tema como de la constructibilidad está en la gente, ¿no? Y muchos de los constructores, pues, es una foto de una criba que encontré en una obra y era como que pues, una muy rara, ¿no? Porque normalmente pues, son más, no sé, cuadradas, más simples, y este había hecho como este círculo, yo creo que para moverla, no sé, más fácil rodarla, etcétera. Pero bueno, hay de muchos tipos, ¿no? Industriales, de diferentes tamaños, pero sí, es lo mismo, el hilo de acero que se va tejiendo y va generando como una malla, y bueno, después esa malla se usa para una cosa, etcétera. Nosotros la hemos usado de reja, de celosía, de cuestión autoportante, etcétera, porque al final de cuentas es como uno ve los materiales, ¿no? Cómo los ordenas o cómo dices, este material, a mí me dicen que se usa para esto, pero yo creo que también lo puedo usar para otra cosa, ¿no? Entonces sacar como cambiar, ¿no? También la escala de ese concepto a otra escala de otro concepto, por ejemplo. En este caso era un proyecto para una galería aquí en Ciudad de México que se llama Liga, es un proyecto intelectual de productora de otra oficina mexicana pues, muy conocida. Y lo que hace es que tiene un programa de exposiciones anual donde invita a arquitectos jóvenes latinoamericanos a intervenir en el espacio.
Ahora Liga está en otro sitio ya, porque después del terremoto de hace unos años este edificio quedó un poco dañado y se cambiaron a otra sede. Pero este era el sitio original donde había como esta esquina como, pues, como muy particular, ¿no? Del edificio. Por ahí era el hall de la entrada hacia el elevador y que generaba este vacío que ellos lo agarraron como la galería y era donde pues, había intervenciones pues, de arquitectos de diferentes países, ¿no? En el que nos invitan a nosotros, la lectura que tenemos desde que estas columnas muy prominentes, ¿no? Que van como de alguna forma invadiendo y habitando el espacio, pues lo quisimos hacer con esta malla como una especie de elemento que fuera como, pues notándolo más, esa situación que ya pasaba, como si fuera una amplificación, ¿no? de esos elementos de las columnas. Pero bueno, a la hora de hacerlo con estos materiales tomaba todo una lectura distinta, ¿no? Una textura diferente, una relación espacial distinta con la luz, ¿no? Con las ventanas, incluso con los materiales, ¿no? Del suelo y del techo, cómo se autosostenían y cómo era el detalle, ¿no? Por ahí hay unas fotos de ese tema, como de ese hilo de acero que se crea una malla y se genera después como otra situación, pues genera esos espacios que pueden tener como lecturas distintas, ¿no? Ese proyecto en particular se estaba haciendo con una galería en paralelo, ¿no? Que está en Buenos Aires justo, ¿no? En el barrio de Chacarita, se llamaba Monoambiente, no sé si todavía está ahí, no estoy todavía ahorita, no sé exactamente, pero en el espacio la pieza, de alguna forma, de Ciudad de México, tenía que completarse con la pieza que estábamos haciendo en Buenos Aires, ¿no? Estuvimos un mes en Buenos Aires, viviendo ahí, supervisando, trabajando con estos chicos de oficios asociados, ¿no? Que ellos fabricaron la pieza ahí en su taller, que es muy bonito, increíble, ¿no? Y bueno, al final pues son como experiencias, ¿no? Que pueden, de alguna manera, pues hacer un poco más ricos los proyectos, ¿no? En este caso, si digamos que en Ciudad de México las columnas ya existían y eso como era como el pretexto de generar como el proyecto acá, traíamos una columna y de ahí había como una amplificación pues, concéntrica, dejando el material en crudo, el otro era blanco, etcétera, que se fueron como complementando de alguna forma. Y bueno, también en Chacarita, pues está como el sexto panteón, ¿no? Que también una oportunidad de conocer obras, la arquitectura da oportunidades de ir conociendo obras, nada más quiero mencionar eso, pues increíbles, ¿no? Como esto, la arquitecta Itala Fulvia, me parece, y bueno, es como estar dentro de la mente, ¿no? De alguien, del arquitecto, no sé, una situación como súper potente, yo creo que uh, posiblemente Zacatallo, ¿no? Puede ser como parecido a eso, situación. Nada, una cosa ahí del viaje. Y otra vez, elementos que, bueno, como piezas son simples, ¿no? Son sencillas, pero luego pues puedes darle una lectura a la hora de irlas sumando, de irlas como cambiando de escala porque se van sumando las piezas. Este es un proyecto de una pequeña capillita, ¿no? Que tiene como este ladrillo armado y que bueno, su peculiaridad es que, digamos, la unión, la junta, ¿no? Que tiene, pues es distinta, ¿no? No es una junta entre piezas, es una junta de las piezas con el armado en sí mismas, ¿no? Entonces una estructura flexible de cierta forma, una exploración constructiva, ¿no? Que, bueno, quizás algún día lo usaremos para otra cosa, pero bueno, aquí generaba como este pequeño espacio. También tiene que ver con una situación de algo que es como pequeña construcción, con pequeños elementos, pero en un jardín grande, con un motivo grande, que es como esta situación de ir a orar o a pensar en una cuestión que nos rebasa como humanos, que es como esta cuestión metafísica de la religión, ¿no? Donde se cambia como de un elemento a una cuestión que ya es inmensurable, ¿no? El pensamiento. Un poco parecido a eso, quizá más práctico, pues el bloque de concreto, ¿no? Que en esta casa, pues sí, una casa de 2 pisos, etcétera, bla, funciona como para hacer una parte de la fachada sur, ¿no? Asoleada, etcétera. Una como elemento económico, ¿no? Simple, ¿no? Que podemos generar una fachada súper fresca, ¿no? Para el clima que tenemos aquí en Monterrey casi todo el año, que es como hace mucho calor. Pues esta fachada le da como todo ese sombreado. Si bien el volumen le sombrea toda la parte inferior, la parte de arriba pues es lo que sombrea el resto de la casa.
través de esa repetición del elemento para formar un todo más grande. Em, Proyectos adentro como del proyecto o espacios adentro de espacios. Eh, Aquí pues, está en esta imagen, ¿no? Muy conocida, Girolamo Estudio, está dentro de espacios, él está dentro, incluso mentalmente, dentro de lo que está leyendo seguramente, trabajando, después está como en el escritorio, la silla, todo está como una secuencia espacial que se va haciendo pues hasta el observador, el paisaje, todo tiene que ver, al final de cuentas, lo importante es que todo tiene que ver, todo está relacionado, no puede ser como proyectos donde no haya cosas que queden sueltas, me parece, ¿no? De alguna forma se van a tener que relacionar, ¿no? Los proyectos, los elementos de las partes de los proyectos unos con otros. Cosas, abstracciones, ¿no? Artefactos, nuestro primer proyecto que hicimos, ¿no? Ya hace como 18 años, también en la parte de ese río, ¿no? Una pieza pues, muy abstracta con el, ¿cómo se llama? Con el contexto, ¿no? Está el color distinto, una estructura, la estructura que genera el espacio, ¿no? La cubierta y el territorio. De alguna forma como que es una cosa que hemos estado como pensando siempre, que la arquitectura no tiene mucho sentido, por lo menos para nosotros en este tipo de sitios o en este tipo de lugares donde todavía no llega quizá la ciudad, sino es como para de alguna forma entablar un diálogo con ese paisaje, con esa naturaleza, con ese territorio, en donde uno pueda como pues al final tener como momentos, ¿no? Memorables para volver a tener como esta idea de nuestro lugar, digamos, dentro de eso, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para volver al lugar que teníamos ahí? A veces parece que pensamos en cosas o la ciudad nos lleva a ciertas situaciones, circunstancias donde ya estamos muy lejanos a esa naturaleza, ¿no? Pensamos que hay veces hay proyectos que pueden como volver a darnos ese tiempo, ¿no? Estructura o espacio, estructura, cubierta, territorio, ¿no? Otra vez. Esto repetido en diferentes proyectos, en diferentes contextos. Si bien, pues, es o sea, suerte de poder trabajar en estos sitios, en este tipo de lugares, poder hacer unas arquitecturas que puedan como dialogar, tener como un diálogo más fecundo con ese lugar, ¿no? Eh, y un poco lo mismo, ¿no? El espacio, la estructura, la cubierta y en este caso, por ejemplo, el territorio, pues se descubre, ¿no? Se descubre que está cerca del mar, se descubre a través de un elemento como tan simple como este platón con agua, y donde el territorio ya no nada más es el territorio que podemos habitar, ¿no? O sea, la tierra, etcétera. Aquí esta casa tiene como una situación donde hay una relación ya con algo que está incluso en el cielo, ¿no? Puede ser un astro, una estrella, etcétera. Obviamente habrá que saber leer eso, pero al final de cuentas la idea es eso. La idea es como cómo las cosas se relacionan con algo que es más grande que el proyecto mismo, ¿no? Igual espacio, un poco diferentes tipos de cubiertas o de espacios para ver ese territorio que van sucediendo pues, en proyectos que se han ido haciendo, ¿no? En diferentes momentos del taller, pero todos tienen como esa situación, ¿no? De cubiertas, de miradores, espacios que se generan o que tienen como excusa la arquitectura para poder tener estos momentos de encontrar nuestra relación con el paisaje, nuestra relación con el territorio, nuestra relación con la naturaleza. Un poco de otras formas, ¿no? Pues espacios más pequeños, más contenidos, pero también sirve como miradores al final, que pueden servir incluso ya también para el que está afuera, ¿no? Como una referencia, ¿no? De una lámpara en el bosque, ¿no? Para no perderse, etcétera. Eh, bueno, un poco lo que he estado hablando también ahorita, ¿no? De abstracciones, artefactos arquitectónicos. Mm, Ya más o menos me acaba un poco. Eh, el arte, ¿no? El arte que es como de, de, de esta generación de Jot, ¿no? De piezas como que muy eh, simples aparentemente, pero realmente complejas, ¿no? Que tienen que ver con materiales, con límites, con constructibilidad, con geometría, ¿no? Son ideas como complejas que ya están, obviamente se han explorado por muchos artistas y creo que es como muy infinita como recurso, ¿no? Para la arquitectura, ¿no? La repetición, el ritmo, la escala, la naturaleza en sí misma, esta cuestión
como la ciudad y el territorio donde no había ciudad antes. Ahora la pieza y la naturaleza, ¿no? La naturaleza puede ser transformada por las piezas, ¿no? Por la arquitectura también. Por las piezas de arte suceden estas cuestiones, ¿no? Se deforma, pero al mismo tiempo también hay una lectura de complementación, me parece, ¿no? Luego, cuestiones ya mucho más raras, que a lo mejor son como de inteligencia artificial, ¿no? Ya geometrías de plano que están demasiado abstractas en sus materialidades, su posición, etcétera, con paisajes naturales. Siempre hay una relación, ¿no? De complementación o de cosas que son muy diferentes, no puedo meter la palabra de esto, pero algo que es muy diferente a lo otro está ahí, ha sido explorado por muchos artistas, ¿no? Nancy Hall, eh, Marfa, ¿no? Yo, estas situaciones de los límites, de la constructibilidad también, de la materialidad. ¿Cómo se llama? El espacio escultórico en Ciudad de México es un proyecto que es alucinante, en una escultura gigantesca donde uno puede habitarla, ¿no? Y que también tiene una relación con la ciudad de cierta forma, porque cuando todo se acaba de construir en Ciudad de México, lo único que va a quedar es este centro de piedra volcánica, ¿no? O sea, como un símbolo de lo que había antes, ¿no? Entonces hay una relación de esto, ¿no? De construcción, destrucción, de naturaleza, artificio, siempre, ¿no? En geometrías, ¿no? Abstractas, que se van repitiendo elementos geométricos que se repiten para construir estructuras, para construir órdenes como la cámara esta que flota en el agua, que después se construyen espacios, ¿no? Después construyen las historias. Y reflejos, ¿no? Que tienen que ver con un límite que no está como ah, tan seguro dónde está, ¿no? Igual es el tamaño de este proyecto, de esta caseta, si uno puede realmente estar desde ahí y es como un poco transparente completamente, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del espacio? ¿Realmente si es el confinado o es es el visual, por ejemplo? Entonces hay límites distintos, pienso, a veces en la arquitectura, ¿no? La geometría, ¿no? Para hacer la estructura, para hacer una estructura que en un sitio que tiene temblores, ¿no? Casi pues, muchos meses del año, pueda como funcionar para hacer los diferentes movimientos, ¿no? Que pueda generar el espacio, que pueda generar espacio incluso para la naturaleza, ¿no? Este perímetro de la casa pues, genera los espacios ajardinados donde la naturaleza en el futuro va a resurgir y va a volver y va a tragarse la casa, que es lo que está pasando ya en este momento con este proyecto. Es increíble eso, ¿no? Pero al mismo tiempo había como esta situación de si la casa es pequeña, de 80 metros cuadrados, pero el espacio es vasto, porque no había nada, ¿no? Entonces todo puedes manipular como una cámara, ¿no? En la casa con esas puertas y decir que tu casa mide un poquito más, un poquito menos, un poquito hasta el territorio, ¿no? Que está cerca, ¿no? Entonces es un tema de también un entendimiento abstracto del espacio y los límites, me parece, ¿no? Eso va pasando como en esta casa, en esta estructura. Eh, la geometría siempre como fuente inspiradora de proyectos, ¿no? En estos pabellones que hicimos en la Feria de Arte en Noruega, que generan los límites distintos, diferentes límites con sus contextos, diferentes tipos de contextos, uno como un campo, otro en un bosque, el otro bueno, pues, un espacio como intermedio entre esos dos, ¿no? Ahí está como un poco más ahí. El límite que genera tanto pues, con la figura geométrica como con en esta cubierta de cielo que genera en el centro del círculo, ¿no? La repetición de elementos para formar estructuras, ¿no? Y que generan como diferentes límites espaciales también, ¿no? Mientras uno se va moviendo, pues hay otra situación, hay otra lectura con el paisaje. O esta, ¿no? Que tiene como ya un tema de cómo se relaciona también con límites espaciales que incluso donde ya la naturaleza son parte del proyecto, ¿no? El piso ya es completamente la tierra del sitio y acá para este espacio y en este otro pues es la bóveda de la cubierta, ¿no? El sitio es la bóveda de la cubierta y acá pues el sitio es el suelo del pabellón. Y bueno, por último, un límite que nos sigue como interesando, un poquillo más reciente, que es como si esta pieza que sigue estando como en este territorio, es como un árbol de esos que están ahí de naranjos, pero que el que falta es llenado
con esta pieza arquitectónica que tiene que ver con el límite del tiempo, ¿no? El límite del tiempo a través del fuego, ¿no? Que es este fogatero, donde uno se puede reunir y bueno, el ejercicio dura mientras dura el fuego, ¿no? En ese sentido. Ah, creo que esas son como las ideas que traía para proyectos. Gracias. Gracias a vos, César. Me gustaría Sí, que se animen a abrir el micrófono y hacer preguntas. César está hablando de un montón de temas que siempre charlamos, por lo menos con nuestros alumnos en la facultad, para que estamos también en proyecto, que me parecen como interesantes. ¿Alguien quiere arrancar o empiezo? ¿Alguien que rompa el hielo? sí, digo, fue como un poco rápido porque, pues, no sé, trataba de quedarme en No, el tiempo. tranqui. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta, porque Sí, claro. estaba leyendo, creo que fue en una entrevista que dieron, pero me gustó esta idea de todo proyecto tiene recursos ocultos. Sí, sí. Contame qué es eso, porque una de las cosas con las que nosotros bregamos todo el tiempo es con la idea de analizar el territorio, esto que vos planteabas, y también lo dicen ustedes en esta entrevista, el proyecto es como el centro de una cebolla, ¿no? Exacto. ¿Y Sí, cómo pelás esa cebolla para llegar al centro? Sería la pregunta. ¿Cómo hace SAR? Que yo bueno, siempre le dije SAR, para llegar para llegar al proyecto. sí, en nuestro caso siempre, bueno, obviamente está como la idea, ¿no? Como generadora del proyecto, de como que de alguna forma responde a las condiciones mismas programáticas, pero el contexto, la información que está alrededor, pues son como estas capas, ¿no? Que hay que uno ir como desmenuzando, Usando. sacándoselas al proyecto, ¿no? Para, pues, para informarlo más, ¿no? Sí que los sitios, no es lo mismo hacer una casa de campo, pues en el mar, ¿no? Cerca del mar, que la montaña, ¿no? Que el desierto, que en otros países, ¿no? Entonces, todo eso es como lo que uno tiene que trabajar como arquitecto para llegar a construir, pienso que cosas como bastante sencillas, ¿no? Pero que al final como costaron mucha información, ¿no? Información de pues qué materiales hay a la mano, ¿no? Los recursos económicos, los tiempos, la mano de obra que está al alcance, ¿no? El tipo de maderas, ¿no? El tipo bueno, pues sí, de conocimiento que tiene la gente que está alrededor de la obra, ¿no? Que son los obreros. A nosotros nos gusta mucho esta idea de invertir en la gente, ¿no? Más que en los materiales o en el costo de las cosas, sino más como estar con ellos y hablar en la obra y preguntar cómo crees que puedas hacer esto mejor, cómo crees que puedas como mejorar el proyecto a través de lo que ya sabes hacer, o sea, del oficio que tiene la gente, de ese conocimiento que está ahí. Nos parece que como arquitectos tenemos que tener capacidad de hablar con todo tipo de gente, ¿no? La gente que está, pues, todos saben de algo, me explico, todos saben de algo, todos tienen recursos, esos son los recursos ocultos que tienes. ¿Sí? Tú tienes que ir abriendo ese canal de comunicación para saber qué te dice la gente, qué te dice el tipo que, no sé, el tipo que ha hecho como en algún proyecto, no hemos hecho como cosas de una piel, ¿no? Para un colegio, qué sé yo y lo sacamos con un tipo que hacía como en una empresa de troquelado de láminas pues para otra industria, pues con él nos salía mucho más económico hacer una pieza ahí que comprar algo que estaba ya como fabricado o de alguna marca, ¿no? De estos de recubrimientos comerciales, etcétera. Entonces, todo eso tienes que empezar a ver, a buscar como los recursos que tienes alrededor, ¿no? Los recursos humanos y naturales, ¿no? Eso es lo que pienso que va por ahí. O sea, siempre ver cómo alguna cosa puede pues, darle más información y puede darnos como más, enriquecer más el proyecto, ¿no? Al final de cuentas. Mm, y bueno, simplemente creo que lo que hacemos es tratar de controlarlo, ¿no? También que no salga de control, ¿no? Creo que a veces los arquitectos necesitamos como tener esa como cabeza fría y decir hasta aquí se llega en este proyecto y hay que cambiar. Y luego en el que Tal. sigue, investigas otra cosa, ¿no? Porque tampoco puedes poner todo en una sola. No todas las canastas, no todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Se dice, ¿no? Entonces, Sí. o sea, es que poner, apostar a una cosa o a otra en lo que vas trabajando. Entonces, pero bueno, también lo divertido es que nunca es igual, ¿no? Por más que uno tenga como estas bases,
tienes que ir adaptando, ¿no? Te tienes que ir adaptando a las situaciones que hay, porque no, ningún proyecto es igual. O sea, entonces, eso es algo raro, ¿no? Como, sobre todo en el tema académico, ¿no? Puede que exista como esta situación de tratar de, de, de pronto hacer unos pasos, ¿no? Digamos, primero el análisis, sí, teoría, bla, 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 hacer unos pasos, pero en la vida real no necesariamente tiene que ser en ese orden, o sea, uno creo que tiene que estar como abierto, ¿no? A recibir información como en diferentes momentos y de todas las direcciones, y bueno, las cosas pasarán, ¿no? O sea, no las puedes forzar también, pues, también creo que es una situación así, o sea, por lo menos entre nosotros, por ejemplo, no trabajamos proyectos que no tienen fechas de entrega, ¿no? O sea, no tenemos clientes que nos digan, oye, tiene que entregarse en tanto. Pues no, o sea, los entregamos cuando pensemos que está bien lo que estamos haciendo y que valga la pena Tienen todos una esos, gran suerte. sí, todos esos recursos que se van a usar, porque son muchos recursos para hacer proyectos, ¿no? Pues que valga la pena que se haga algo. Entonces, pues tenemos que estar abiertos a ver cuándo suceden esos descubrimientos, ¿verdad? Del proyecto, eh, pues, ese entendimiento, no es tan fácil como automático y que vaya a pasar, o sea, tienes que ir poco a poco, ¿no? Dejas un proyecto, te cambias a otro, etcétera, y luego ese proyecto informa al otro. Todas esas maquetas que están acá informan los proyectos Eso te nuevos, iba, eso te por eso iba están a ahí. preguntar porque me encantan todas esas maquetitas que tenés ahí atrás. Los tenemos por esa razón, o sea, porque siguen siendo ideas que están ahí, ¿no? Siguen siendo como una biblioteca de ideas, ¿no? Me explico, ya muchos arquitectos hablan de eso también, lo tienen de otras formas, bueno, nosotros lo tenemos ahí, pero yo tengo también, bueno, porque es como de alguna forma el memorial de la gente que ha pasado acá en el taller, ¿no? O sea, que yo me acuerdo de todos los con quién hizo esto, quién hizo lo otro, y te vas acordando de esas situaciones también, ¿no? Eso nos ha enriquecido como personas, ¿no? O sea, que la arquitectura de alguna forma enriquece a la gente como persona y también enriquece al proyecto mismo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Pues, eh, no sé si era como por ahí lo que me preguntas, pero creo que ese es Sí, sí, como lo que un vos decís es muy sentimiento. cierto. Ustedes dieron clases también en universidad y uno cuando da clases desde lo metodológico tratás como de ordenar un poco, pero en la vida real Sí, no es un proceso lineal, eso siempre también lo charlamos, ¿no? Para enseñarlo por ahí tratás como de meterlo en caja, pero en la vida real no es lineal y uno sí, va y viene para atrás todo el tiempo. César, eh, porque veo las maquetitas que te dije ya 20 veces que me encantan. pues, enseño ¿Cómo como más. arrancan ustedes el proceso? Sí, no, 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 me Ya muero. bastante. Es lo más lindo, mira lo que es eso, por Dios. Eh, intuyo entonces que ustedes como estudio, porque no todos los estudios trabajan igual, pero trabajan mucho, usan mucho la maqueta como herramienta para proyectar. ¿Cómo Que no arrancan necesariamente, en esto no de que a veces necesariamente. sí, a veces no? ¿Cómo empieza el proyecto cuando ustedes lo agarran? Yo creo que lo primero es que vamos al lugar. O sea, eso siempre es como una cosa constante. O sea, no, solo creo que hemos hecho un proyecto que no hemos podido ir porque fue en la pandemia, fue eso de Noruega, ¿no? Y era un Mm, problema porque teníamos que ir y pasar como 10 días en un hotel porque si nos desinfectáramos de sí, algo, no sí. sé. Y luego, ¿qué sabe qué? O sea, pues no, era como muy imposible ya de que no nos daba la vida, ¿no? Hacer eso. Pero bueno, se hizo mucho video, muchas cosas que también te dan mucha la idea, ¿no? Ya habíamos trabajado en proyectos en contextos naturales, que eso ayuda también a entender un poco qué sucede, ¿no? Qué sucede con esos ambientes y la arquitectura, qué va a pasar, ¿no? Bueno, y aparte eran situaciones temporales que, bueno, se hicieron, duraron y se quitaron, entonces la naturaleza está bien, ¿no? Entonces eso es muy importante para nosotros, como que ir a ver el sitio, estar ahí, empezar a ver los recursos. Todavía no sabemos ni siquiera nada de arquitectura en ese sentido, ¿no? O sea, la arquitectura llegará porque, pues bueno, ya cuando tienes información llega. No es como un tema de que de pronto ya este proyecto tenía una idea y la voy a poner ahí a fuerzas, ¿no? O sea, Mm, uno tiene que ser honesto con sí mismo, se pueden tener ideas, pero no todas funcionan en todos lados, ¿no? Entonces estas las descartas, de que, bueno, pues no, la dejaré otra vez para el futuro, ¿no? En un futuro que llegue algo que pueda servir. Y entonces casi siempre son cosas nuevas, al final de cuentas es medio imposible que suceda eso, entonces casi siempre ya que conoces el sitio, es muy importante, o sea, el territorio en ese sentido, o digamos que el pequeño territorio y después como que te empapas un poco más de lo que sucede a otra escala. Ahí puedes empezar parece entender y qué materiales puedes usar, ¿no? Qué recursos hay ahí.
y empezar a proyectar. Nosotros proyectamos más en plano, me parece, o sea, hacemos como más dibujos y las maquetas llegan en un momento en donde tenemos como ya cierta certidumbre del proyecto, ¿no? O sea, ya tenemos como alguna idea que ahora lo que necesitamos es, o sea, dimensionar y todo eso, ya dimensionada, ya programáticamente organizada, lo que necesitamos es ahora verla, ¿no? O sea, palpar ese espacio. Entonces ahí sirve la maqueta como una comprobación, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Y al final, pues esas maquetas ayudan, informan otra vez el proyecto, se entiende de que pues esto está quedando muy oscuro, esto está quedando muy alto, esto muy grande, etcétera, y se vuelve a trabajar en el proyecto, ¿no? Y después pues hacemos la maqueta uno a uno, ¿no? Bueno, la arquitectura afuera, ¿no? Que también, uno en a mi uno. punto de vista en la construcción, para mí la construcción sigue siendo como parte del diseño, o sea, hay muchas cosas que hacemos también durante la obra, ¿no? Que creo que otra vez uno hay que ser humilde y decir cuando se equivoca y corregirlo, ¿no? Corregirlo ahí, ¿no? Que al final la arquitectura se queda en lo que está hecho, no en los planos, ¿no? Mm. Los planos sirven como una etapa, ¿no? De preparación, una etapa de instrucción, ¿no? Son instructivos para hacer cosas, pero al final pues, la arquitectura es lo que se construye, ¿no? Creemos eso un poco, ¿no? Entonces, digo, no quiere decir que una cosa sea con más o con menos severidad, ¿no? O sea, hay que hacer todo con lo más, eh, lo mejor que se pueda siempre en ese sentido. Pero, bueno, llega un momento en el que una cosa ya no sirve a la otra, ¿no? La arquitectura está ahí. Entonces, las maquetas tienen como esa función, ¿no? Esa función como de comprobación, como de informar el proyecto. Y la otra es esto que te digo de quedarse ahí como otras ideas, ¿no? Pues para seguir que influyan, ¿no? En otros proyectos para seguir el lenguaje, ¿no? De estas piezas que si bien entiendo que el taller no tiene como un lenguaje, pues se sigue que siempre son iguales los proyectos, ¿no? Como otras oficinas, ¿no? De los arquitectos que tienen como estos lenguajes, eh, pues que todos conocen, ¿no? O sea, barraganianos o andeanos, o si me explico, de que siempre tienen Pero como... hay un uso de la geometría muy fuerte por parte de Eso, ustedes, que está muy presente. justo a eso iba, ¿no? De que ya no es como por el tema de la imagen, es por el tema del fondo, ¿no? Que es el tema de la Lo que constructibilidad que hablaba ordena. al principio, del orden del Ujú. material. Sí, Independientemente de cuál sea, eso es invariable, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que lo que sí nos da la carrera de arquitectura o el estudio de la arquitectura es tener como ese orden más presente que quizás otras profesiones, ¿no? O sea, en ese sentido, o sea, creo que se volvió algo importante para un arquitecto, ¿no? Tener como esta estructura, ¿no? De que todo ver como ciertos órdenes, ¿no? De cierta forma. Eh, y bueno, pues se materializa en la geometría, ¿no? O sea, en la utilización de la geometría para hacer cosas que sean como muy construibles, ¿no? Y que, bueno, al final de cuentas, pues eso permite tener obra, ¿no? Creo que a veces también los arquitectos hacemos cosas que si nos complicamos de más, la obra no sucede, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, uno tiene que ser como muy claro en eso, contundente, de que quiero que suceda esto, ¿no? Y bueno, diferentes escalas, etcétera, eso cambia, pero en pero la obra ustedes se ve la geometría, el orden, la síntesis, pero lo que me parece interesante es que todo eso está al servicio de cosas que no son tan duras, que son como los rituales de uso. Ahí está, ahí lo veo a Fer Valeiras, que estamos juntos en proyecto este año, porque como ese vínculo entre el cielo, la tierra, lo divino, los espacios en los que suceden acontecimientos eh, culturales, emocionales, ceremoniales, todo ese orden geométrico tan aparentemente riguroso, está al servicio de algo que termina siendo muy humano. Ese equilibrio en la obra de ustedes me parece muy bello. sí, por supuesto que entendemos que la arquitectura, pues, es que si no es humana, entonces no tendría mucho sentido, ¿no? Se vuelve arte, ¿no? Entonces, ¿no? O tiene otros mensajes, ¿no? Pero al final tiene que funcionarle al usuario y a las familias y a las comunidades en ese sentido, ¿no? Entonces, simplemente es es otra parte del proyecto, eso, ¿no? O sea, es una parte que tienes que tener muy en cuenta también, ¿no? A la hora de hacer arquitectura, me parece. Em, Ojalá y podamos un día como a otra escala, ¿no? Hacer esas situaciones o, bueno, o seguir en estas escalas han sido interesantes, ¿no? En el sentido de controlar, ¿no? Un poco más, ¿no? Lo que hacemos con la gente que trabajamos. Eh, a veces yo creo que en otras
no se puedes perder como justamente esa situación de que las cosas estén relacionadas con lo humano, ¿me explico? Y se salen del humano y se vuelven convierten a la gente ya en un número, en una estadística, ¿sabes qué? O sea, no tienen nombre, no tienen apellido, no los conoces. Y Mm. eso me parece que se pierde, ¿no? Se pierde como mucho pues Cuando no sé, cambias escala. de la calidad de cosas, ¿no? Mm. O no necesariamente cambiar de escala, pues puede ser una vivienda social, que si es una vivienda pequeña, y si la repites N veces, pues se deshumaniza, ¿sí? Cuando el ejercicio de hacer una sola, como en este proyecto que teníamos de Comunidad Vive, que fue como con la que hicimos también esta ermita que les mostré, que hacemos vivienda para constructores, ¿no? Para gente que trabaja en la construcción, es muy potente humanamente porque pues, tú los llevas a que en 2 años de su vida ellos construyen su propia casa, ¿no? Entonces te relacionas pues, hasta el hueso con todo, con esa familia, ¿me explico? O sea, conoces Mm. sus problemas, todas sus situaciones, pero al final vale la pena humano, ¿no? O sea, la retribución humana es muy, muy, muy grande, ¿no? Es muy satisfactoria lograr que alguien tenga como un logro, ¿no? Y que ayudes ahí, que seas parte de eso. Eh, si se repite eso, ¿no? Eso se pierde, me parece, se pierde ya esa situación, ¿no? Entonces creo que eso es importante, como no perderlo, ¿no? O sea, tratar de siempre ah, tener como esa parte humana, ¿no? En los proyectos, ¿no? Para que sean más ricos, ¿no? Al final de cuentas no hay proyectos perfectos tampoco, ¿no? O sea, simplemente hay unos más ricos que otros, ¿no? Más completos, digamos, que Mm. otros, ¿no? Algo así, pienso un poco de eso. Y bueno, los Ay, chicos, veo que hay muchos chicos, ¿no? Muchos estudiantes, ¿no? sí. Carolina, ¿estás levantando la mano? ¿O soy yo que tengo mi... Ay, no, perdón, era yo que tenía mi cursor arriba tuyo. Dale, Vale. espera, dale, prende el micrófono, Ah, dale, dale. hola, buenas tardes, César. Mm, Me pareció súper interesante el trabajo. ¿Te escucha? sí, Sí. sí, sí, Yo quería preguntarte sobre el uso de las plataformas, ¿no? Que me parece muy impresionante cómo usás la plataforma donde apoyan los edificios o algunas plataformas sin edificios para delimitar el paisaje, ¿no? De manera artificial. Y, y también vi que sería como enmarcar el territorio, pero también lo hacen como marcos para ver, ¿no? Para ver sí, el paisaje, como si fueran los proyectos como máquinas para ver el paisaje. Me parece súper interesante y quería preguntarte si tiene relación un poco con la pintura o con la fotografía, eso, sí, sí, si por te supuesto. interesa eso o hay una intención o hay un referente que ustedes de dónde salga ese modo de hacer arquitectura, Bueno, yo creo que porque es muy arcaico también. sí, sí, sí. Eso que es Es como muy muy, básico. Ah, sí, sí, viene de los romanos por ahí. exacto, y es como procedimiento como muy, muy elemental, ¿no? Marcar algo, señalar algo. Eso es como una construcción rudimentaria de las primeras, ¿no? Aquí es donde vamos a hacer esto, paz. Aquí llegamos y pusimos esto. Eso es una especie de generar espacio, ¿no? Al final de cuentas, alrededor de eso. Puede ser un tapete, ¿no? Puede ser Sí, sí, sí. después la cabaña, ¿no? Y todo eso. O sea, pienso que son como elementos arcaicos que traemos, ¿no? ¿Sabes? Como la memoria colectiva de que eso puede pasar. Después, bueno, entendemos que pues hay que tener un uso, hay que tener como una ventaja de cierta forma, ¿no? Una ventaja donde puedas como subir. Ya no es lo mismo ver el territorio de la altura. Yo mido como 1,67, ¿no? No soy muy alto, entonces mis ojos estarán a 1,60 por ahí. Entonces, si me subo a la plataforma, tendré como mejor mi visión. Si subo al techo de los edificios, tendré como mejor visión, por ejemplo. Si enmarco estas cosas, también como que de alguna forma traigo eso adentro del espacio, ¿no? Creo que es un Claro. tema de eso, de querer como generar una relación potente con el lugar, con los sitios. Y sí, también, bueno, ahorita muchas fotos que ustedes vieron son tomadas por Ana, ¿no? Ella es la que documenta casi toda nuestra obra. Entonces hay Mm. una manera fotográfica, ¿no? De ella, ¿no? De su ojo, pues de ver así las situaciones, ¿no? De ver así la arquitectura y la relación con el entorno que está. Entonces, es fotográfico completamente. A mí, en lo particular, me gusta más cuando estás ahí, ¿sabes? O sea, la Bien, experiencia de bien. subiendo la escalera, todo eso que no se ve en las fotos, eso o sea, es muy interesante. ¿Me explico? Eh, eso.
porque esa es la arquitectura también, al final de cuentas. Pero en esas cosas tan sencillas, como simplemente subir una escalera, encontrarte con un marco que te genera este como espacio virtual, ¿no? Que marcó el cielo y trajo. Y ahora gracias a eso pudiste darte cuenta de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Del ave que Claro. pasaba por ahí, todas esas cosas así, porque si no, no tienes control, ¿no? O sea, es gigante, ¿no? Es Es inmenso. como seleccionar lo que Sí. ver, ¿no? Porque Y de es alguna forma inmenso. Claro. que te ayude, la arquitectura te Sí, ayuda, ¿sabes? A, como a tener sí, un poco más pues, de paz y de tiempo para ver eso, porque si no es imposible como claro. dominar esa inmensidad del paisaje y del cielo, etcétera. Entonces, creo que sí es un artefacto, ¿no? Para eso lo vemos como, sí son como una especie de máquinas de artefactos abstractos, ¿no? Pues para Exacto. relacionarnos con eso. O sea, creo que sí lo usamos así, la arquitectura la usamos muchas veces así, ¿no? Como estos, como bien lo dices, como máquinas para relacionarnos de esa forma. Y te quería preguntar también sobre la abstracción, si tiene que ver con, porque yo los veo estos espacios como que son abstractos precisamente porque la acción todavía no sucedió. O sea, como un teatro vacío, ¿no? Un escenario donde después van a llegar los personajes a interpretar el drama o son Sí, como pequeños, pero tiene que ser abstracto, porque si la arquitectura habla demasiado, no interfiere con la acción de las personas, ¿no? por Entonces, por supuesto. eso, De hecho, yo creo que tratamos de que la arquitectura sea como este marco para la vida, nada más, ¿no? Porque claro. la vida es más, la arquitectura es una cosa importante, pero la vida es más importante que la Mm, arquitectura. O sea, eso no hay duda. Entonces, la gente humaniza los espacios, la gente humaniza las construcciones, humaniza los materiales, los interviene y los llena, ¿no? Los va llenando de colores, de cosas, etcétera, de sus vidas. Y uno, bueno, esto lo que puede hacer es como que documentarlos en el momento donde todavía no sucede o donde algunas veces ya han sucedido cosas y bueno, está un poco así. claro. Pero bueno, todo eso también sucede con gente y así es, ¿no? O sea, es simplemente una forma de, no sé, como de enmarcarlo, ¿no? Enmarcar la vida, ¿no? En ese momento. Pero, no, seguro se usa y están sucios y pasa todo lo que pasa, ¿no? En las casas. Mi propia casa ahí, que está ahí, casa de arquitectos, ¿no? Pues que con 4 niños pequeños, ¿no? Pues siempre hay como juguetes y cosas tiradas Claro, y cosas así, ¿no? sí, Y bueno, también es otra vida, ¿no? Ahora voy a claro, documentar nuevamente después de 15 años, ¿no? Y ya que la documenté un poco así, entonces tener como estas dos, ¿sabes? Etapas de la arquitectura de la vida de ese edificio, donde se vean pues cómo los habitantes han ido transformándola, ¿no? En ese sentido. claro, Hay otras cosas que se ven más rápido también. Las viviendas sociales de comunidad, esas rápidamente son transformadas por los dueños, ¿no? Porque claro, Mm. nosotros las entregamos como en una etapa habitable, ¿sí? Pero bueno, para ellos a lo mejor todas están inacabadas, ¿no? De que, bueno, yo quiero cambiar unas puertas a unas puertas mejores, quiero poner cortinas, quiero pintar, poner revoco al block que está aparente, ¿no? Entonces, pues bueno, se transforman y está muy bien porque es su casa, ¿me explico? O sea, al final de cuentas para eso son, ¿no? Mm. Eh, Cosas así, pero sí, bueno, es solamente sí creo que hay una abstracción en la forma en la que digamos, se concibe, ¿no? Porque no podemos saber tampoco qué va a pasar en la arquitectura, ¿sabes? Eso es algo muy, muy interesante que yo les decía a mis alumnos, por ejemplo. claro, Cuando un alumno llegaba y me decía que quería que el usuario tuviera X o Y reacción, ¿no? O sentimiento, no sé qué, le digo, "Pues, está bien difícil eso, porque todos somos distintos, tienes que dar, tienes que dar claro, libertad a la gente a que sea claro, misma en la arquitectura. Entonces, esas no son ideas de arquitectura, ¿no? Esas son claro, ideas de otras cosas, de otros, sí, sí, esos campos del conocimiento humano, ¿no? sí, 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 Lo que nosotros hacemos es la parte abstracta, exacto. ¿no? Un poco así. Bien. Y la última pregunta que te quería hacer es sobre la ciudad. O sea, los edificios que mostraste están aislados de, de un poco no tienen vecinos, ¿no? No hay como Del urbano. del urbano. ¿Esto es una decisión de ustedes o simplemente que no hubo ocasión de trabajar en un En la entorno ciudad. urbano público, digamos, con... Hay algunos proyectos que están más adentro en la ciudad, más de tipo doméstico, eh, algunos, sí, más de tipo doméstico, casas, ¿no? Particulares en funcionamiento, tienen casa a los lados. No hemos hecho como cosas más urbanas, edificios en donde, parte de la ciudad donde, no sé, por un centro, ¿no? Por ejemplo,
en Buenos Aires, que hay muchos edificios uno pegado al otro. Pues aquí no ha habido oportunidad para nosotros en ese sentido, por X o por Y condiciones, ¿no? O sea, por la manera en que trabajamos, ¿no? Por cómo usamos materiales, por el lenguaje, por nuestra edad, por muchas otras cosas, porque no veo como que la arquitectura tenga que ser millonario a alguien, ¿no? O sea, servir para eso, ¿no? Nada más, sino que tendría que tener otra calidad y a veces las cuestiones inmobiliarias pues no dejan que la arquitectura se haga bien, o, ¿me explico? Entonces, pues prefieres decir que no a esas situaciones. No se ha dado todavía esa situación, ¿no? O sea, ojalá un día se pueda. Estamos en un edificio pequeño, pero sí sigue siendo como un poco aislado en la playa, aunque ahí hay más edificios cerca, ¿no? Eh, es como una especie de, como la casa esta que mostré, que está en la playa, Casa Cons, pero es como si fuera un edificio, como a partir de un poco eso, esa misma idea, ¿no? De estructura y sin límite. Es porque se puede ahí, ¿no? Porque se puede por el clima, por el tipo de gente que va a esa zona, etcétera. Pero bueno, no sé, o sea, también creo que o sea, preferimos, ¿no? Nos gusta mucho estar en las afueras por la cuestión de que estás tan cerca. O sea, aquí puedes en 20 minutos estar como que en una cierta parte natural, ¿no? En una hora Claro. y media estás en medio de nada, ¿me explico? Ahí sí está increíble y es bastante cerca. O sea, entonces creo que eso no sucede tanto en otras ciudades, ¿sabes? De que Claro. en Ciudad de México en una hora y media sigues en Ciudad de México, ¿no? O sea, no Acá estás también, saliendo. Luego acá. Sí, claro. exacto. O sea, para salirte de ahí tienes que moverte Sí, más tiempo. Pues, todavía sí, aprovechar esa situación, esa condición, a mí me parece que es como un gran lujo en ese sentido, ¿no? sí. De poder moverte rápido a la naturaleza. Y entonces hemos tenido la fortuna de hacer proyectos en ese tipo de contextos y bueno, han sido enriquecedores, ¿no? Para pensar en esa situación, esa relación de arquitectura y de naturaleza y artificio, ¿no? Que es la arquitectura o también pues, tomarlo de paseo, conocer el territorio, eso nos ha hecho ir conociendo dónde estamos, ¿no? Y de alguna forma también ser conscientes, porque a veces uno está, hemos vivido en otras ciudades, ¿no? Cuando estudiábamos y todo eso, y estás en ciudades donde nunca sales de la ciudad, ¿no? O sea, entonces pasas ahí años y nunca sales de la ciudad y no te das cuenta que en realidad las ciudades son espacios mínimos en el planeta, ¿no? Sí, Son Sí, espacios eso. muy pequeños, ¿no? O sea, lo demás es lo que no conocemos realmente, ¿no? O sea, es cierto. de un vuelo que tomes de una ciudad a otra, en medio de eso no conocemos lo que está pasando. Entonces, es una cosa que nos intriga bastante, ¿no? De que cómo estamos todos echados como siempre tratando de entender nada más lo mismo, ¿no? Si hay más espacio realmente, ¿no? Ya, algo así, o sea, Eso último me gustó. Muchas gracias, muchas Mil gracias. gracias, César. Bueno, Muchas ¿alguien quiere gracias. hacer alguna pregunta? O le agradecemos a César, porque la verdad que fue un placer enorme haberte escuchado. Hace rato que tenía ganas de saber un poquito más. Venimos hace un tiempo ya analizando algunas obras de ustedes, pero queríamos conocerlo. Así que hoy nos dimos ese lujo. No, feliz de compartir. La arquitectura es para compartirse, ¿no? Siempre. Así es. Entonces, feliz de platicarles, digo muy rápido, un poco atropellado, lo que sea, pero bueno, traté de hacerlo lo Salió mejor. hermoso. Y ojalá y eso pueda como ser útil, ¿no? Para jóvenes, nuevos arquitectos, ¿no? Que siempre no tiene sentido lo que uno hace si los que vienen detrás de uno no lo van a hacer mejor, ¿no? O sea, ese es el chiste, de que la gente que vaya después ande sobre de lo que ya se caminó, aprenda lo que ya se sabe para poder hacer algo mejor, ¿no? Y bueno, al final, pues que toda esta historia humana de construcciones, de constructores humanos que han estado por aquí vagando y haciendo cosas, pues bueno, en algún momento llegará a ser algo que sí sea un poco mejor, más justo, no sé, eh, más completo también. Gracias, César. Fuiste muy generoso con tu tiempo y con tus Feliz. palabras. Mil gracias por haber participado. Seguimos en contacto. Seguimos, claro que sí. Muchas gracias a todos por haber estado. Nos vemos en la próxima charla dentro de un mes. Buen fin de Gracias. para todos. Gracias. Chao, buen fin de semana. Chao, muchas gracias. Chao, A gracias. ustedes por participar. Gracias, chicos. Gracias a Gracias, todos. chao, gracias. Chao.